dar comienzo a la sexta fiesta por la Revolución. Tenemos la satisfacción de invitaros por sexto año casi consecutivo a una nueva edición de la fiesta por la Revolución, organizada por el SAS Sanlúcar. Una satisfacción que es aún mayor al comprobar que lo hacemos desde el año 2010, tras todos los cambios y escenarios habidos desde entonces, porque entendemos que hay algo que no debe de cambiar: la apuesta por la revolución, por el poder de nuestra clase, de nuestros pueblos, única manera de resolver de una vez y en profundidad los problemas que sufrimos los trabajadores y las trabajadoras. Defendimos ya la revolución antes de que se pusiera algo más de moda con el 15M y aquella Spanish Revolution. Y cuando se puso algo más de moda y miles de jóvenes, de hombres y mujeres en nuestros pueblos y ciudades salieron a la calle, se concentraban en las plazas, estábamos allí diciendo que en realidad no era una moda, sino que nuestro derecho había que defenderlo y conquistarlo, y que no era algo que nos iba a conceder con simples concentraciones ni porque lo gritásemos en manifestaciones. Estábamos allí y junto a la asamblea del 15M de Sanlúcar salimos a la calle de los primeros en el Estado español a exigir sin paliativos ni ambigüedades el cese de los bombardeos de la OTAN contra Libia. Igual que hemos estado impulsando y apoyando buena parte de las movilizaciones y las luchas que en la localidad y en el entorno se han venido desarrollando, como con las corralas, con los trabajadores de la zanahoria, la Irense, el Hotel Tartanero, campaña en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería y los servicios, movilizaciones del 1 de mayo y huelgas generales, propuestas formales a los presupuestos municipales, movilizaciones por el empleo, asambleas en los barrios. Comprendimos que la crisis profunda del capitalismo ofrecía más gente humilde para defender una salida revolucionaria, aunque lógicamente mucha gente vapuleada por los recortes, pero desorientada por el desarme ideológico sufrido desde la llamada transición, los pactos sucesivos, la colaboración de clase, quería agarrarse a volver a situaciones anteriores, eso que llamaba estados del bienestar. Un estado de bienestar que, por lo demás, solo ha afectado a una parte, y no mayoritaria, de los trabajadores. Era y es comprensible, pero nosotras estábamos y estamos obligadas a decir bien claro que la crisis real del capitalismo hacía imposible toda vuelta a ese estado de bienestar, y no solo en el Estado español. Así, cuando más tarde, tras las primeras marchas de la dignidad, cuando una parte importante de la indignación se canalizó hacia lo electoral, dijimos que la revolución no consistía en conformarse con reformas, ni consistía en simples votar. Es más, decíamos, y se puede ver en los documentos o en algunas de las intervenciones de las sucesivas ediciones de la fiesta por la revolución, que peleando por la revolución al menos conquistaríamos reformas, y que limitándose a luchar por la reforma acabaríamos perdiendo hasta los derechos ya conquistados. No éramos adivinos, simplemente aprendíamos de la historia de la lucha de nuestra clase y del marxismo. No nos equivocamos. No hemos estado solo en la organización de esta fiesta por la revolución. Siempre hemos contado con el apoyo activo de los compañeros de Cádiz, de Trebujena, del Puerto y de otras zonas del SAS, y de otros colectivos y organizaciones, de grupos musicales, de militantes que de manera generosa han participado, viajando a veces muchos cientos de kilómetros. Y por supuesto, las sucesivas ediciones las han hecho posible nuestra militancia, simpatizantes que ponen toda la carne en el asador y sin la cual sería imposible seguir estando aquí. Es la importancia de la organización. Ahora, cuando se habla de apatía política, de frustraciones, de desmovilización, porque las movilizaciones se han venido abajo, ahora volveremos a reivindicar la revolución, y hoy toca, más serenamente, decir, aunque solo sea un poco, en qué consiste defender la revolución. La lucha revolucionaria comienza por saber que no partimos de cero. Es un deber seguir la senda abierta por aquellos comuneros que tomaron París durante 2 meses, casi un siglo y medio, hace ya de eso, y que demostraron que no necesitamos a los capitalistas para organizar con dignidad nuestra vida. Y debemos ser claros, o ellos o nosotros, o su poder o el nuestro.
Pero la revolución no es solo esperar a un día D y estar todos los días discutiendo acerca de si es posible o no, de si está lejos o cerca. La revolución se hace cada día, luchando en las batallas concretas de los trabajadores y las trabajadoras, acompañándolos para mejorar sus salarios, sus derechos, que están siendo en los últimos años pisoteados brutalmente. Así, hoy seguimos trabajando la campaña por los derechos de la hostelería, en los servicios, para que se cumplan los convenios, intentando construir organización en los centros de trabajo, la mejor garantía para conquistar esos derechos. Pero visto lo que la experiencia nos dicta, no nos limitamos a acompañar las luchas concretas y sectoriales. Pretendemos hacer de cada lucha una escuela para crear conciencia de clase, para forjar unidad y fuerza y apostar por una estrategia de conquista de poder de los trabajadores, sin perder el tiempo en preguntarnos cómo de lejos está la revolución. Y es que la revolución es trabajarla hoy y cumplir las tareas que nos corresponden aquí y ahora. Consiste también en ser valientes y en no esconder nuestra necesaria solidaridad con las luchas y procesos revolucionarios en otras partes del mundo. La lucha contra el capitalismo es mundial y la suerte de la revolución en otras partes del mundo, sobre todo cuando se da en países colonizados y del llamado tercer mundo, depende mucho de nosotros. La revolución en estos países es agredida por los países capitalistas llamados avanzados. Por eso, la revolución ha de ir ligada a la lucha antiimperialista. No solo tenemos obligaciones revolucionarias aquí, sino que hay que compensar las agresiones que los poderosos y sus medios de comunicación, que no están en el medio en esta guerra de clases, lanzan contra nuestras hermanas y hermanos en otras esquinas del mundo. En Cuba, Venezuela, Siria, en Libia y en el Sáhara, en Yemen o en Palestina. Y esa solidaridad internacionalista empieza también en nuestra problemática de aquí, en nuestra propia lucha sindical y por los derechos laborales, económicos, sociales, en todos los sectores, especialmente en los más precarios, los más explotados, porque entre ellos se encuentran nuestros hermanos migrantes. Ahí debemos hacer un mayor trabajo para integrarlos en nuestra lucha de clase, porque solo el capital es extranjero. Vemos cómo tratan los gobernantes a los tiranos norteafricanos, a los jeques árabes, y cómo son tratados los cientos de miles de hombres y mujeres y niños de estos pueblos que se ven obligados a huir de sus países para poder buscarse la vida. Y eso lo vemos aquí, en nuestra y su frontera, en nuestros pueblos y ciudades. Los mismos capitalistas y sus estados que nos explotan y oprimen han arruinado, expoliado a países de África, de Asia y de América, ahora también del este europeo. Nosotros lo acogemos porque son de nuestra verdadera patria, la internacional. Y por supuesto, la lucha por los derechos más elementales, pan, trabajo, techo y dignidad, y no al pago de la deuda, que hace imposible lo anterior. Y por la revolución, por la revolución, es la lucha, es reprimida y hay que ser solidarios con los represaliados, porque si nos toca a uno, nos toca a todos. Porque cuando encarcela a un luchador social, quiere aterrorizarnos y que nos paralicemos, quiere encarcelar nuestra combatividad. Tampoco podemos pasar por alto ni olvidar que la revolución venidera y verdadera o será feminista o no será, porque siguen existiendo extractos sociales que por condición de sexo, es decir, por ser mujer, son doblemente explotados. En este caso, explotadas y asesinadas. Son cerca de 60 las mujeres asesinadas en lo que va de año. Y el terrorismo machista sigue sin ocupar portada y sin tomarse en serio. Pues el patriarcado es una de las formas más fuertes de represión y no podemos ser partícipes de ella, o seguir considerando exclusiva la lucha feminista una lucha de mujeres. Cuando compete a toda nuestra sociedad, dentro de la clase trabajadora, hay que revisar los privilegios que a los hombres les otorga el patriarcado, bien casado con el capitalismo, privilegios que no son más que trampas mortales para mujeres y hombres, en esta sociedad que nos aleja de una revolución libertaria. La división de tarea tradicional impuesta por el patriarcado debe ser abolida y debemos ponernos como deber compartir el trabajo de los cuidados de manera que permitamos a más compañeras participar y tomar protagonismo en este proceso revolucionario. Y por ende, que hombres y mujeres disfruten a la vez de los beneficios habidos en la labor de los cuidados, de la prole, abuela, abuelo y del planeta y de todos sus seres vivos. Por eso,
esta fiesta de la Revolución la vamos a celebrar no solo por nosotros, sino también teniendo muy presente a todos nuestros hermanos mártires desde aquella comuna de París a la que nos referimos antes, y también a todos nuestros compañeros que están en prisión, Bódalo, Arfo, Manuel. Cuando nos solidarizamos con ellos, de alguna manera los liberamos, trayéndolos aquí a donde tienen que estar, en el vientre de nuestra clase. Cese la represión contra el movimiento obrero y popular, libertad para todos los presos del pueblo trabajador, amnistía social y política ya, no el pago de la deuda. ¡Viva la clase obrera! ¡Por la revolución, por el socialismo! ¡Viva Andalucía libre!